Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este su podcast Soles Asperger. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que compete a este trastorno. El grupo y sobre todo este trabajo de fundación se llama Soles Asperger. Tiene la intención de poder favorecer la inclusión de este tipo de personas en la sociedad. ¿Por qué nace todo esto? Bueno, pues yo tengo trastorno espectro autista, soy médico, pero también tengo trastorno espectro autista y mi intención es poder comunicar qué es esto de una manera correcta, de una manera en que no se malinterprete, que se entienda, pero sobre todo la intención es que se incluya, ¿no? Ese es el punto final de todo esto. Ahora, Kika Campos comentó lo siguiente, ella fue la que ganó, digamos, por el número de likes y el número de reacciones, pues que se iba a dar ese tema el día de hoy. Es bullying con aislamiento, o bueno, bullying, el aislamiento y el que ignoran a las personas con autismo o personas que son diferentes. Es un tema muy interesante porque en nuestra sociedad cada vez podemos observar cada vez más que las personas son constantemente ignoradas por primero un concepto muy fácil de entender. Todos queremos ser entendidos en toda nuestra complejidad, pero minimizamos el problema del otro. Es el gran problema. O sea, las personas minimizan el problema de los demás, pero quieren hacer, quieren ser entendidos el complejo, en toda su complejidad, ¿no? O sea, eso es algo que limita que se pueda favorecer la empatía para empezar y sobre todo el que haya pues que se ignore a las personas que son diferentes a las personas que tienen autismo. Entonces, bueno, pues he de hablar respecto a esto, el bullying, el aislamiento y sobre todo el que se ignora a personas que son diferentes. Propiamente hablaré no nada más de las personas que tienen trastorno espectro autista, también las personas que podemos considerar discapacitadas en algún sentido o que tienen capacidades diferentes, como por ejemplo alguien que es ciego, alguien que es sordo, alguien que es mudo, o bueno, que es sordo mudo, alguien que es diferente, alguien que tenga una enfermedad, por ejemplo el síndrome de Down, alguien que tenga, por ejemplo, trastorno espectro autista siempre va a ser discriminado por ser diferente. Nada más que aquí es más sutil esa diferencia de por qué es discriminado la persona que tiene trastorno espectro autista. Es sutil, pero es cierta. No significa que no vayan a haber burlas, así como alguien que se pueda burlar y que me costaría entender por qué se burlarían de alguien que, por ejemplo, no tenga una pierna o alguien que tenga alguna discapacidad o que esté ciego o que quiera sacar ventaja de él, algo que ocurre en la sociedad. Principalmente, cómo es que ocurre este entonces aislamiento y cómo es que ocurre el hecho de que se separe o que se ignore a las personas que tienen trastorno espectro autista. Bueno, pues para empezar, nada más me gustaría arrojar un simple dato. Bueno, que no es un simple dato, es un dato que realmente pesa mucho en las personas que tienen esto, que en la consulta yo lo veo con muchos de mis pacientes, sin importar la edad, y sobre todo que es algo que les preocupa y que afectará desde el punto de vista socioeconómico a su persona. Entonces, nosotros debemos saber que el 85% de las personas que tienen trastorno espectro autista no tienen un trabajo o un empleo formal. Es un dato muy importante. Porque nosotros ahí entendemos, bueno, que realmente no nada más es que es un poco porcentaje que tiene trastorno espectro autista en la sociedad, es decir, un 3 a un 5%, y de manera independiente, que hablemos que tienen grandes capacidades porque las tienen, el 50% podemos considerar lo que son prodigios o que son genios. El problema radica en que como tienen una dificultad para socializar, como tienen una dificultad para poder ellos comunicarse, para nosotros poder comunicarnos de una manera esperada, vamos a decirlo, en lugar de decir de una manera correcta, de una manera esperada, lo que sucederá es que la persona es como si estuviera en un lugar, pero no estuviese en un lugar. Porque podrá pasarle por alto muchas cosas, podrá pasarle por alto que alguien quiso burlarse de él o que lo están tratando de humillar o que simplemente lo están manipulando. Una persona que tiene trastorno espectro autista no es consciente muchas veces de eso, a menos de que piense con malicia. No es que las personas que tengan trastorno espectro autista sean blancas palomitas o que no puedan engañar a una persona, que no puedan mentir o que no puedan hacer cosas que no estén bien desde el punto de vista moral. Lo importante es comentar que las personas que tienen esto van a padecer de una cierta ingenuidad,
no por la falta de inteligencia, de la inteligencia, pues digamos que no es, pues digamos, de inteligencia desde el punto de vista uh, mecánico, medicinal, desde la inteligencia que pudieran tener en las áreas diferentes en las cuales ellos puedan ser buenos, sino que van a carecer de una inteligencia social y de una inteligencia emocional. De hecho, parte de la manera en cómo se llega al diagnóstico es que muchas personas empiezan a tener faltas o fallas en el trabajo o problemas en la interacción social. De hecho, ahí tengo un amigo que le mando un saludo que se llama Toño Toño, en el que en este momento no he estado haciendo lo que me pidió respecto a poder escribir respecto a cómo podemos integrar a las personas que tienen trastorno espectro autista al trabajo y cómo podemos crear una, una ayuda para las personas que tenemos esto para el trabajo, para lo laboral, o sea, alguna guía de qué errores normalmente cometemos. Errores en el sentido de que, bueno, a veces se nos puede ir la lengua en cuanto a que nos pidan una opinión, nosotros diremos tal cual las cosas sin a veces considerar que existe un juego social. No somos tan conscientes de eso y ese es un problema. No somos tan conscientes de que existe un juego social y esto nos convierte en pues presa fácil, ¿ok? Eh, Aquí lo importante es que una persona que tiene trastorno espectro autista, al querer ser como un neurotípico, al querer cambiar la forma de ser, no le va bien, o sea, sufre, o sea, se le hace muy difícil a cualquier persona, ¿no? O sea, imagínate querer que te digan, bueno, a ti te gusta esto, bueno, tienes que hacer esto porque yo te lo impongo y tienes que ser así, ya sea, porque yo te lo impongo. Bueno, a cualquiera le costaría, ¿no? A la persona que tiene trastorno espectro autista eh, le resulta sumamente difícil no ser como es porque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? No es que le tengamos que pedir a las personas que tienen esto que cambien completamente, ni les tenemos que pedir a las personas que no tienen esto que dejen de ser como son, ¿no? Porque muchas de las cosas que ocurren aquí es eso, el que como son, el que no sean empáticos hace que tengamos estos problemas también de socialización. El problema radica en que las personas que tienen trastorno del espectro autista deben de tener unos ajustes razonables para la socialización, unos ajustes que permitan o deben de existir ciertos ajustes razonables en la sociedad para que permitan la comunicación tanto las personas que son neurotípicas como las personas que son neurodivergentes porque ambas tienen algo que aportar. Ahora, es importante saber que las personas que tienen autismo, que tienen trastorno espectro autista, sufren bullying porque tenemos esa carencia del entendimiento del juego social, porque existe una verdadera discapacidad social al nosotros no entender el lenguaje no verbal, al nosotros tener, por ejemplo, una dificultad para entender las cosas en sentido figurado, en un sarcasmo. Tenemos una preferencia por el entendimiento de las cosas de manera literal y eso pues obviamente dificulta la socialización porque las sutilezas y el sarcasmo forma parte de la socialización y de la comunicación entre las personas neurotípicas, algo que no existe en la comunicación de las personas neurodivergentes. Eso es un problema para empezar. Ahora, si nosotros consideramos eso, pero además le agregamos que la persona que tiene esto tiene una ansiedad social o tiene ansiedad social y fobia social, bueno, pues aumentamos más la carga, digamos, sensorial o la dificultad para poder entrar o encajar en algún grupo. ¿Cuáles son las cosas con las que una persona que tiene trastorno espectro autista se podría identificar? Bueno, y les comparto así también algo personal. A mí en lo personal, cuando me acuerdo que leí acerca de cuando todavía yo no tenía un diagnóstico, pero empecé a investigar respecto a eso porque me sugirieron esa parte, yo empecé a ver que había una preferencia en mi pensamiento de sentir que no había encajado en algún lugar nunca, que no me había sentido alguna vez parte de algo. Y esto es algo bien importante porque la persona que tiene trastorno espectro autista se siente así porque de cierta manera tanto él tiene características muy bajas para la socialización o nulas para la socialización de que esperada, lo que sucede es que se va a tender a aislar. Pero no nada más existe por parte de la persona que tiene trastorno espectro autista, sino por parte de también la sociedad. La sociedad obliga a que las personas que tienen trastorno espectro autista se aíslen y muchas veces debemos de saber eso.
Cuando una persona que tiene trastorno espectro autista se encuentra aislada, esta persona está sufriendo. No piensen que una persona que se encuentra aislada no está sufriendo. Una persona que tiene autismo, que tiene trastorno espectro autista y se encuentra aislado, se encuentra sufriendo. Esto es algo bien importante que tienen que le tiene que quedar bien claro a toda la población. La persona está sufriendo cuando está aislada, cuando se ve aislada. No significa que esta persona no va a requerir de ciertos tiempos en el día para poder aislarse, para poder resetearse. No, no es que ocurra algún rito, simplemente el aislamiento le viene bien a la persona. El aislamiento, digamos, ocasional en el contexto de que la persona en el día va a tener a veces una carga emocional, una carga sensorial que va a preferir en algunos momentos del día de descansar de esta, pues de esto que se le dificulta, que es la socialización, pero también de tener muchos sentimientos y emociones que no entiende, ¿no? Digamos que esos son dos problemas principales que nosotros debemos de observar en las personas que tienen trastorno espectro autista, y por eso en lo personal a mí me gusta decirle tal cual las cosas como son. Si yo soy médico y sé que algo va a condicionar a trastornos de la salud mental o a enfermedades mentales, pues yo debo decir, bueno, eso hay que considerarlo una enfermedad, no tanto porque deba de yo decirle a las personas, ah, tú el enfermo, o tú el diabético, tú enfermo. Jamás, ¿no? ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, la razón es justamente porque si se atiende eso, se evita que se desarrolle o que empeore el trastorno o el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, porque se atiende de una manera oportuna. La persona que tiene trastorno espectro autista siempre va a tener ansiedad y depresión, o va a tener ansiedad y depresión a lo largo de su vida. De hecho, luego hay datos que a veces me resultan impactantes para mí, pero como también tengo esto, puedo comprender y atiendo pacientes que tienen esto, puedo comprender cómo es que podría ser verdad, aunque no me pongo en este punto, no asevero esto, pero he leído a veces que dicen que el 50% de la vida de un paciente que tiene trastorno espectro autista es burnout. Y la verdad es que tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica porque si tú consideras una persona que tiene muchos sentimientos y emociones y que solamente son sentimientos y emociones, o sea, los va a entender como emociones fuertes o emociones bajas, pues ahí ves un problema también de por qué es que preferirías estar solo, ¿no? Tratarías de entender las cosas que estás sintiendo o que estás pensando. Pero bueno, no nada más ocurre eso, sino que la propia gente también favorece a que haya un aislamiento o que a que las personas que tengan esto, pues de cierta manera las aíslan. Yo en lo personal he sentido eso, he sentido el rechazo de la gente, la discriminación de la gente. Creo que, digamos, que puedo entender a una persona que tiene trastorno de espectro autista en ese sentido, en cómo es que se siente de repente ser causa de burla de muchas personas, a pesar de todo lo que puedas hacer de esfuerzo para que eso no pase, ¿no? Eso es algo triste, ¿no? Eso es algo difícil, ¿no? Inclusive para mí de a veces comentar, o sea, cómo es que a veces, pues no sé, tú no esperas que la gente vaya a tomar ciertas cosas o cierto partido y tú tratas de hacer lo mejor para poder encajar o para poder socializar y a veces no sale o no sale y no nada más eso, sino que te encuentras luego que toda la gente se está burlando de ti o que hay chistes por fuera respectivo a ti que son muy pues dolorosos de escuchar, ¿no? En lo personal yo puedo entender una persona que sufra bullying porque yo también sufrí bullying, porque eso es algo que yo viví en mi primaria, yo viví en mi secundaria, en la preparatoria. Lo bueno es que eran demasiada gente, que era un campus enorme, que era difícil que a la gente le llamaras o le importaras realmente, pero en la universidad fue para mí un punto de quiebre importante para yo sufrir inclusive bullying. Ahora, este tipo de cosas yo las comento para que se ejemplifique tanto lo que yo quiero decir como pues un testimonio pues verdadero o real de alguien que tiene trastorno espectro autista, en este caso su servidor. Aunque soy médico, estoy tratando de poner algunos puntos de ejemplo de mi persona que van a identificarse muchas personas que tienen esto. En lo personal, yo recuerdo muchas veces estar inclusive teniendo que ir a un baño, me acuerdo a que era el tercer baño de mi universidad, para poder tener que llorar, para poder
simplemente sacar mis emociones porque no entendía qué era lo que pasaba. Hoy en día entiendo que simplemente era porque no entendía y no tengo la capacidad para entender muchas veces mis sentimientos y emociones en el momento, y eso me va a causar que yo tenga periodos de crisis, ¿no? Periodos de ansiedad, periodos de, pues, de sufrimiento. Y esto recuerdo mucho, tenía que ver sobre todo por el gran rechazo que sufría de parte de la sociedad, pero sobre todo el gran rechazo que sufría por parte de muchas personas que inclusive eran médicas. Después, inclusive ya siendo médico, ya teniendo, pues ya acabando, teniendo ya mi título, ya habiendo terminado la carrera de medicina, inclusive también me pasó esa parte. Por eso es que puedo comprender cómo las personas pueden a veces ser horribles y pueden a veces tratar mal a una persona que tiene trastorno espectro autista. Una persona que tiene trastorno espectro autista, créanme que no tiene la intención de hacerle ningún daño a nadie. No tiene esa intención, no va por la vida esperando a quién fregar o a quién molestar. Va tratando de cumplir sus sueños tal cual, o sea, lo que va haciendo es tratar de cumplir sus sueños, tratando de cumplir sus anhelos, tratando de ir saliendo adelante de las cosas que él siempre ha pensado, que ha creído y que quiere. Y eso le forma de cierta manera algún tipo de filosofía que hace que se sienta bien con eso. Una persona que tiene trastorno espectro autista no es que no necesite la socialización, todo mundo necesita socializar, somos seres sociales. El problema, y aquí me gusta mucho entrar a ese tema, es que, o a ese terreno, es que la persona que tiene trastorno espectro autista, deberíamos de decir que propiamente es un trastorno asocial de la personalidad, no un trastorno antisocial de la personalidad, porque no tiene conductas en contra de la sociedad, tiene conductas que no considera a la sociedad o tiene conductas en las que se separa de la sociedad. Es un trastorno que más bien está separado de la sociedad, no que va en contra de ella. Por lo tanto, eso es algo también importante. Y otro tema o otro punto a comentar. Pienso hacerlos ahora de 17-20 minutos para que no sea tan pesado para la mayoría de ustedes. El ver nada más a una persona hablando en lugar de una conversación. La otra parte también para mí de comentar es que, híjole, ya se me olvidó. Esto es parte del TDAH, cuando alguien de repente olvida las cosas que quería decir por estar con nerviosismo, por querer concentrarse en otra cosa, mil cosas a la vez y perder el hilo de lo que quería decir. Esto es parte del diagnóstico de TDAH, mismo que viene incluido en el trastorno del espectro autista. Aunque a mucha gente de repente le cueste creer esa parte, viene siempre con el trastorno del espectro autista, viene con TDAH. Algunas personas tienen hiperactividad, otras no. Y lo que estoy haciendo ahorita de estar alargando algo que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo también es parte del diagnóstico. Nada más que lo estoy tratando de mostrar a ustedes para que lo vean de una manera natural, ¿no? Para que las personas que no entiendan a veces cómo es que sucede esto puedan ver, bueno, pues aquí es un ejemplo, ¿no? Entonces, no sé cómo es que le estoy haciendo para ver a la cámara. La verdad es que eh, creo que no estoy viendo la cámara, pero espero no incomodarlos. No sé si está saliendo bien el video. Lo que me importa, por último, es comentar que las personas que tienen trastorno espectro autista deben de cuidarse mucho de relacionarse con las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Comentaré a profundidad después de qué se caracterizan las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Un trastorno antisocial de la personalidad podemos definir a alguien que tiene eh, o que alguien es psicópata o que alguien es sociópata. Esa es la forma coloquial de a veces entender eso. Hay muchas series que les pueden servir para ustedes poder comprender cómo es que actúa un sociópata. Mi favorita para poder entender la diferencia de un sociópata y un psicópata es Breaking Bad. Breaking Bad, aquí puedes ver a Gustavo Fring, a Gus Fring y a Walter White, las personas que son los personajes principales, o bueno, el antagonista y el personaje principal, donde puedes ver cuál es la diferencia de alguien que tiene trastorno antisocial de la personalidad cuando es psicópata y cuando es sociópata. Lo que me importa mucho de ahí es que sepamos que esas personas son alguien que caen bien, saben socializar mucho, pero el problema es que sí tienen comportamientos antisociales. Está la manipulación, está
la parte de hacer cosas que pueden poner en peligro de las demás personas sin considerar esas personas. Está el que la persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad saque ventaja de los demás sin importar las consecuencias de esto. Y hay muchísimas otras cosas más que las iré comentando. Pero lo importante es, si pueden ir buscando qué es el trastorno antisocial de la personalidad, les aconsejo las personas que tienen trastorno del espectro autista que se alejen de esas personas, porque, bueno, cualquier persona se tendría que alejar de esas personas, pero se alejen de esas personas, sobre todo ustedes, porque tienen un alto riesgo de ser manipulados y un alto riesgo de pasar por bullying, por pues acoso cibernético inclusive, y sobre todo por pues daño a la moral. O sea, al final del día el estar con una persona así no te viene bien porque muchas veces va a sacar ventaja de ti. Las veces que sean posibles lo va a hacer. Una persona que también tiene esto, que no tiene esto, también podría hacer eso, claro que sí. Pero una persona que tiene trastorno de espectro autista, su pensamiento es hacerlo siempre, constante. Y son muy buenos para sacar información. Entonces, bien, esto es todo respecto al podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho por compartir, por suscribirse. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente entrega, que va a ser el día lunes. Entonces, bueno, pues cuídense mucho y les mando un abrazo. Muchas gracias.